Muy buenos días con el alumno Jesús Manuel Puriguamán García, en el cual voy a hablar de la cultura Sicán, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, esa es la portada de la provincia de Ferreñafe y también tiene unas letras referentes a la cultura Sicán en la provincia de Ferreñafe, a la altura del estadio, ¿no? De la misma ciudad, en el cual hoy vamos a hacer un trayecto referente para poder entrar al Museo Sicán y hacerle unas preguntas al señor Juan Carlos, que es guía turístico y que se encuentra laborando en ese museo. Como ustedes pueden apreciar, estamos en la calle principal y dirigiéndonos a través de una movilidad hacia lo que es el museo, ¿no? Y luego en el trayecto vamos a encontrar la plaza de armas de la provincia de Ferreñafe. La cultura, en este caso la cultura Sicán, se manifestó en los siglos 8 y 9, ¿no? Antes de Cristo, el cual tiene antecedentes de la cultura mochica en lo que es la parte de conocimiento de irrigaciones. Y hoy día también vamos a hablar que es del fenómeno del niño en la época de la cultura, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, hay una portada de la cultura Sicán con una que viene a ser con una cosmovisión que es religiosa, ¿no? Es un arco que se encuentra a la altura de los álamos de la provincia de Ferreñafe. Ahí está lo que es la máscara de Tumi con los ojos alados. Luego visualizan lo que es la portada del museo con sus alrededores que han cultivado, que es algarrobos de la época, que es característico de que se produjo en la cultura Sicán, ¿no? Y hicieron a través del algarrobo, la algarrobina y también productos que son naturales, la chicha de jora, ¿no? Muy buenos días, estamos en el Museo Sicán, en el cual estamos con el señor Juan Carlos, guiador de lo que es guía de lo que nos va referente al conocimiento de la cultura Sicán, ¿no? Hablamos mucho del fenómeno del niño, ¿no? Ese fenómeno que eleva las temperaturas del mar, genera mucho calor, lluvias torrenciales e inundaciones. En realidad, la costa peruana es casi un desierto. ¿Cómo cambia cuando hay niño, no? El verdor es impresionante. Termina esto, regresamos nuevamente a hacer el desierto que casi estamos siempre. Algo muy singular pasó aquí en Lambayeque hace muchos años, en un puerto que tenemos aquí que se llama San José. Kilómetros de playa, toneladas de peces fueron varados en la costa lambayecana. ¿Cuándo fue el fenómeno? Hace muchos años. No sabemos exactamente qué pasó realmente. ¿Podría haber sido el choque brusco de dos corrientes? ¿Una corriente fría como la nuestra y una corriente caliente como la del Niño? No sabemos. Aún hay preguntas por responder ahí, pero fue algo muy singular esto. De igual manera, la destrucción de los monumentos arqueológicos. ¿Por qué? Porque los nuestros son de adobe, vulnerables al agua. En los últimos fenómenos del Niño que hemos tenido desde el año 98 hasta la actualidad, se ha ido formando una famosa laguna llamada La Niña entre Lambayeque y Piura. Vemos la Panamericana Norte en medio de un mar de agua. Este lago es un lago artificial. El año 97, cuando ya se sabía que era el fenómeno del Niño, los ríos en la costa norte del Perú fueron desviados para llenar este gran desierto entre Lambayeque y Piura, en el desierto de Churimórrape. Se llenó desierto. En todos los fenómenos del Niño que ahí tenemos hasta hoy en día, desde el año 97 hasta ahora 98, se ha ido llenando. Pero cuando terminan los fenómenos, esto va secando, porque es un gran desierto. No es un lago natural. Entonces, le pusieron a La Niña como lago. Desaparece como lago, pero como fenómeno climático sí existe. Si el Niño es caliente y lluvioso, La Niña es lo opuesto, frío y seco. De acuerdo a la investigación que tenemos, un fenómeno del Niño con lluvias torrenciales, un mecanismo. Casi desaparece el pueblo Sicán hace 1000 años. Pero antes de ocurrir ese Niño, se ha documentado una sequía muy severa, ocasionada por este fenómeno, llamado La Niña, que afectó al pueblo Sicán hace 1000 años. Vamos a ver qué ha pasado con la historia climática del Perú. Estableció un convenio de estudio climático, como el Departamento de Paleoclimatología de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, que son los especialistas en estudiar climas en todas partes del mundo. Eligieron este glaciar llamado Quelcaya, se encuentra en el Cusco. Desde allá se nos permite reconstruir el clima para la costa norte del Perú. Cada capa, un año de lluvias en el Perú.
Sabemos que Sikán como cultura surgió en el año 750 después de Cristo, pero continuando los años, allá por el año 1020 a 1050, ese glaciar registra una sequía que duró 30 años para el norte del Perú. 30 años son muy duros para cualquier pueblo en cualquier parte del mundo cuando no haya buenos recursos que producir. Le pasa a Sikán en el momento de mayor esplendor. 30 años de sequía. Luego vendría un meganiño con lluvias torrenciales y casi los desaparecen. En la parte final veremos qué pasó realmente con ellos. Pero este glaciar también registra una primera sequía de 32 años para el pueblo mochica, entre el año 562 y 594 después de Cristo. Sumamos los 32 años de la época moche, más los 30 de la época Sikán. Son 62 años muy duros en los últimos 1500 años, independientemente de estas sequías pequeñas. Es cierto, gozamos de mucha tecnología, ¿no? Pero es muy difícil saber cuándo y en qué momento se van a presentar estos fenómenos. Ahora, de acuerdo a las capas que tenemos aquí, si las capas eran anchas, las lluvias han sido muy fuertes. Pero si las capas eran muy angostas, indicaban un periodo de lluvias casi nulo. Aquí vemos solamente 50 metros de este glaciar. La muestra topada para la costa norte del Perú está a 200 metros de profundidad. Se usaron barrenos con energía solar para sacar tubos de hielo y procesarlos luego en Estados Unidos para tener una idea clara de qué es lo que estaba pasando en esta parte de Sudamérica, tanto entre el año 1020 a 1050, en la época Sikán, como en el año 562 y 594, en la época moche. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, desde los inicios de la formación de la Tierra, los fenómenos han acompañado al hombre, el niño y la niña, pero más conocido es el niño, ¿no? Por las lluvias torrenciales e inundaciones, que indudablemente han afectado a las poblaciones, no solamente en el Perú. Entonces, terminó la sequía de 30 años y pasó algo muy fuerte con Sikán. Parece que hay una revuelta por parte del pueblo Sikán debido a la gran sequía. Al parecer la religión influyó mucho en esto. ¿Qué quiero decir esto? Que aparentemente la nobleza no supo qué hacer. El Dios tampoco, que ellos adoraban, ante un fenómeno de esta naturaleza. Y parece que hay una especie de rebelión o revuelta por parte del pueblo Sikán. Se trajeron abajo el poder político y religioso de los nobles al finalizar la sequía. Incendiaron el conjunto monumental de Sikán en Puebla. Luego del incendio, este sitio de Sikán y alrededor de Batán Grande va a ser abandonado poco a poco. Pero antes del año 1100 se ha documentado un meganiño con lluvias torrenciales tremendas que barrieron gran parte del conjunto monumental de Sikán, inundaron toda la zona, cubrieron en ciertas áreas 1 hasta 2-3 metros de arena. Se inundó gran parte del monumento arqueológico y esto obligó a que el pueblo Sikán abandone el área actual de Batán Grande y en los alrededores del bosque de Poma. Abandonaron toda esta zona allá por el año 1100 y deciden establecer una nueva capital en Tucumán, allá por el año 1100, y terminan en el año 1375, cuando llegan los Chimuza Lambayeque, posteriormente los incas en 1470 y en 1530 de los españoles. Pero indudablemente los fenómenos climáticos influyeron que una cultura como Sikán fuera desapareciendo en el tiempo. ¿Se imaginan una sequía de 30 años? Un incendio provocado por ellos, cansados de adorar a un dios y venerar a una nobleza que no cumplió las expectativas de acuerdo a las creencias religiosas de la época. Entonces la gente se cansó, protestaron contra la iglesia y la nobleza, incendiaron las pirámides. Luego vino un niño que prácticamente casi lo desaparece del mapa prácticamente. Estamos hasta ahora, la investigación arqueológica apunta a que hubo un meganiño de grandes magnitudes en aquel entonces, como una especie de diluvio. Algo parecido a lo que se prevé hoy día, ese fenómeno del niño global que estamos hablando hoy día, algo parecido a eso parece que se dio en aquel entonces, que aparentemente fue incontrolable. Es cierto, el río La Leche atraviesa el santuario y en aquella época hubo un desborde tremendo, porque el doctor Shimada en las investigaciones arqueológicas pudo documentar que muy cerca de entre Huaca Ventanas y Huaca La Merced, que están, una está en la parte sur y la otra en la parte norte, habían aparecer diques de contención que ya se había construido
años antes, porque ya aparentemente conocían de que había lluvias intensas en algún momento. Entonces, aparentemente, quizás pueblos anteriores a ellos, como los moches, o los cupismeque, o pueblos más antiguos, ya sabían de los fenómenos climáticos aquí. Ya conocieron por experiencia. Y se nota claramente en Huacaventanas, en donde salieron los tumis, que hace muchos años había un dique de contención que permitía controlar el nivel de agua de aquella época. Pero cuando se dio el gran niño de la época, aparentemente no se pudo hacer nada. Afectó tremendamente. Entonces, esa infraestructura, como segunda pregunta, esa infraestructura hizo prevenir el fenómeno del niño. Aparentemente, toda la zona ya no la usaron. Es cierto, en algunos casos, los pueblos antiguos tenían esa costumbre de cuando se daban cosas de esa naturaleza, abandonaban los sitios y se iban a otros sitios quizás más altos en busca de mejores condiciones y tratar de evitar fenómenos de esa naturaleza para que no los inunda realmente. Aparentemente ya todo indica que comenzaron a buscar sitios más altos donde no afectasen mucho las lluvias. Después de ello, del fenómeno del niño, ¿qué repercusiones trajeron en enfermedades? Bueno, es probable que hayan habido enfermedades de la piel, habían problemas dentales, habían problemas se ha documentado hasta problemas de anemia, problemas de osteoporosis. Como le decía, ¿no? Indudablemente los fenómenos como el niño han afectado a las poblaciones antiguas, no solamente a los icanes, a los mexicas y a otras culturas anteriores, pero no olvidemos que los fenómenos se extienden no solamente en esta parte de Sudamérica. Hace algunos años conversaba con algunas personas que vinieron de México y nosotros somos contemporáneos con los mayas. Entonces, aparentemente ellos también sufrieron fenómenos climáticos como nosotros. Y aparentemente parece que fueran contemporáneos con la época en que se dieron aquí tanto los fenómenos de la sequía por la niña como el fenómeno del niño. Increíble. Pero es algo que se da para la época. Si hablamos de Sudamérica, Centroamérica y Mesoamérica, es como si hubiera sido una parte de América. Claro, de las enfermedades también que me comentó, ¿cómo han sido curadas en su época de la cultura sica? Hasta ahora es muy difícil de precisar esto, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de plantas. Una de ellas es, hay una que llama la flor blanca y era usada para las vistas. La flor de overo. Ah, La flor de overo. la flor de overo también ha sido usada también para el estómago, para limpiar la sangre. La flor blanca para las vistas. Hoy día, por ejemplo, usamos muchos paracetamol, ¿no? Sí, El panadol, el gripal. Muy bien. Hace 1000 años y hasta hace poco nomás, ya se ha perdido ya una planta que es fundamental en la gripe, el párrano, que es para los problemas respiratorios. Sí, hay, todavía sí he escuchado. El párrano, pero ahí es mínima, porque si usted va a la chacra ya casi no encuentra, porque se imagina con todos los cultivos que tenemos hoy en día de exportación y otro tipo de cultivos, prácticamente han desaparecido. Hasta cuando yo era niño, yo recuerdo, yo vengo de Batán Grande, y en la zona de allá, toda la gente se curaba con eso. Y eso es medicina tradicional, esa es medicina prehispánica. La chicoria es otra planta que se usa también para limpiar la sangre y para limpiar el estómago. Ya, bueno, esas son las preguntas. Son las plantas más fuertes que se han usado, ¿no? Pero aún desconocemos de otro uso de plantas todavía. Aún hay muchas plantas que no desconocemos su uso realmente. No sabemos aún qué otro tipo de plantas tuvieron una época, pero esas plantas son las que más se han usado hasta hace poco. ¿Se imagina? Quizás el párrano podía ayudar al COVID, ¿no? Porque es una planta que naturalmente era para curar la gripe. Es increíble. En su época la cultura sicaga tenía también lo que es los místicos, ¿no? Los brujos, que ellos predecían lo que era el fenómeno del niño en ese caso. Quizás podría decir, no podemos descartar eso. Es posible que haya habido eso. Pero como hablábamos hace unos minutos, el hallazgo de este médico que se documentó en Huacaventanas se ha documentado con un instrumental hechos en bronce y cobre mayormente. Cuchillos o tumis, como el símbolo del Colegio Médico del Perú, que es el cuchillo que ustedes tienen bordado en su uniforme, ¿no? Ese símbolo precolombino del Perú pertenece a los icanes.